a la doctora Lucía y a Patricia, pues realmente para mí es un honor poder compartir, desconozco pues profesionalmente, para mí es un honor, me honra en realidad poder compartir nuestras experiencias y poder hacer ese discernimiento en torno a la espiritualidad, a la ética y la sociedad. Entonces, Nini, tú habías tocado un tema, digamos tres temas: ética, espiritualidad y sociedad. Digamos que todo tiene que ver en la manera de cómo nosotros vivimos. Miramos nosotros que si vemos la parte de la ética, ética que traduce ethos, carácter, costumbre, responde a la pregunta de cómo debemos vivir o de qué manera podemos vivir de la mejor forma. Si pasamos a la espiritualidad, digamos que esa parte de espiritualidad ya tiene un componente con lo trascendental, con lo sagrado, lo que hace referencia a la divinidad, como lo puedan denominar Dios o los diferentes nombres que se puedan tener en ese momento, pero también tenemos un tercer elemento que es la sociedad, como la ética, la espiritualidad va a ayudar al crecimiento del tejido social. Entonces miren que podemos nosotros ver que en la base tenemos la ética y la espiritualidad, ambas se alimentan, no se contraponen, se pueden alimentar, ¿sí? No se excluyen, ¿sí? Pero ambas apuntan a fortalecer esa dimensión social. Si yo aprendo a vivir de la mejor manera posible conmigo mismo, que es una parte ética y también espiritual, también podré vivir de manera armoniosa con los demás, y cuando yo convivo con los demás, estoy generando lo que se llama la sociedad. Entonces, mire que son tres elementos muy interesantes. Pero bueno, antes que nada, quiero hacer una relación ética-espiritualidad para luego entrar en la parte espiritualidad y luego mirar espiritualidad-religión, como para que tengamos ese hilo conductor. Bueno, ustedes saben que la ética, como nosotros hemos venido trabajando, la ética responde a la pregunta ¿cómo debo de vivir? Sí, Aristóteles decía la búsqueda de la felicidad a través del ejercicio de las virtudes, sí, la manera como el hombre comienza a vivir y a llevar y a realizarse personalmente dentro del tiempo y dentro del espacio. ¿Con qué tendría que ver la ética con la espiritualidad? Bueno, la pregunta sería, ¿la ética puede irse en la espiritualidad? Sí, claro, no hay ningún problema. Podemos hablar de una ética civil y de una ética confesional, como se habla hoy en día. ¿Por qué es importante la espiritualidad para la ética? Es interesante esa pregunta. Es un complemento fundamental. ¿En qué sentido? En que la ética no es digamos, doctrinal. ¿Qué significa? La ética es cambiante. La ética se transforma de acuerdo al desarrollo cultural histórico del ser humano, al cual tiene que enfrentarse constantemente y tiene que dar una respuesta a los acontecimientos o dilemas morales a los cuales se tiene que enfrentar. Entonces, digamos que la ética está en constante cambio, en constante transformación. Y obedece la ética a unas ciertas políticas culturales, sociales, económicas, ¿sí? E ideologías. Digamos que la ética está permeabilizada o influenciada por el contexto histórico y cultural en el cual se encuentra. Es cambiante. ¿Qué tiene que ver con la espiritualidad? La espiritualidad, en cambio, no. La espiritualidad es muy doctrinaria. La espiritualidad no es tan cambiante. La espiritualidad es un poco más sólida, es esa relación, como le decía anteriormente, con lo trascendente, con lo divino, ¿sí? Ya les voy a explicar un poquito la parte de la terminología que nos va a iluminar un poco más ese concepto, pero ¿qué le aporta la espiritualidad a la ética? Que sería la respuesta que yo les quiero brindar en ese momento. Y es lo fundante. No lo fundamental, lo fundante. ¿Qué significa lo fundante? Aquel pilar fundante en el cual se puede la ética sostener, ¿sí? Y en cual las personas pueden tener una mejor convicción en su manera de vivir, teniendo presente que esos ideales y esas posturas vienen de una relación trascendente y no obedecen a unos cambios políticos, sociales, culturales o económicos del momento.
Porque muchas veces la ética hay veces flaquea, porque la gente le dice, no, este responde al momento histórico, al momento político, es cambiante, ahorita lo bueno, mañana puede ser lo malo mañana puede ser lo bueno, de acuerdo a la interpretación que se da del momento. Entonces la gente como que dice, bueno, eso le genera una desconfianza en poderlo asumir a ciertos aspectos éticos. Si nosotros nos alimentamos de la parte fundante que es la espiritualidad, hay una mayor credibilidad, hay una mayor convicción, hay una mayor certeza de que los preceptos no obedecen a unos, perdónenme la expresión, caprichos del momento de algún grupo social o económico, sino que obedece de mi relación con lo divino y con lo sagrado que se ha venido fundamentando, consolidando, ¿sí? Arraigando a lo largo de la historia y que genera mucho más credibilidad. Entonces, digamos que esos dos componentes, si yo los uno, va a generar un elemento fundante a la parte de ellos. Vamos a ver un momento, entonces, qué significa la parte de espiritualidad. Para hablar un poco de la parte de espiritualidad, me quiero remitir a la parte de la etimología. Etimológicamente, la palabra espíritu del hebreo ruach, como en latín spiritus, como en el griego neuma, significa soplo de aire o soplo animador. La palabra espiritualidad proviene de spiritualis, que es una traducción de la palabra griega neumáticos, según el espíritu, lleno el espíritu. Significa vivir desde el espíritu. Entonces, mis amigos, cuando uno le dice es un ser espiritual, es la relación que de manera individual yo tengo, ¿sí? Con un referente trascendental o con un referente sagrado. Vivir de acuerdo al espíritu. Es una relación que eso construye, es un sentido de vida, es una manera de interpretar mi vida y mi existencia en esa relación que yo tengo individualmente y que se comienza a consolidar desde una experiencia de vida. La espiritualidad, digamos, no requiere ninguna religión organizada, no tienes estructuras jerárquicas o algún personal que tiene que ir completamente orientando su espiritualidad. No hay una necesidad de una religión, digamos que es esa relación, como yo les decía anteriormente. Es importante, claro. ¿Las personas son espirituales? Sí, claro. ¿Sin necesidad de participar de una religión? Sí. Ahora vamos a mirar espiritualidad y religión. Las dos palabras no se excluyen, pero pueden vivir separadamente. Como yo les decía anteriormente, ¿yo puedo ser espiritual sin pertenecer a una religión? Sí, claro, totalmente. Aunque lo que yo estoy diciendo puede ser fuerte, sí, pero lo estoy hablando desde una parte netamente académica, sí, no desde la fe, o sea, netamente académica yo les puedo decir, sí, yo puedo ser espiritual sin pertenecer a ninguna religión. Claro, ahora, ¿es fundante pertenecer a una religión? Sí, claro, porque me va a ayudar a mí a crecer, a tener elementos mucho más sólidos para que esa espiritualidad sea mucho más consolidada, estructurada y genere los frutos que tiene que generar, indispensablemente. Por eso les digo que no se excluyen, pero pueden vivir separadamente, pero también se pueden complementar. ¿Qué es la religión? Vamos a mirar entonces el concepto de religión. Cuando hablamos de religión, hablamos del latín religare, que significa unir o estar relacionado con, ¿sí? En este caso, pues con un ser trascendente, llamémoslo Dios, ser supremo, energía suprema, los diferentes nombres que ha alcanzado a adquirir a lo largo de la vida. En esta religión o en los diferentes tipos de religión son caminos que maduran la espiritualidad, que generan unos medios, unos métodos y unas técnicas para que la espiritualidad que nosotros de manera individual vivimos se pueda organizar y pueda generar esa proyección de vida que nosotros queremos tener. La religión, a diferencia de espiritualidad, sí consta de una estructura, de unos ritos, de unos ministros, de una organización. Es lo característico de la religión, es lo fundamental de las religiones serias. Vuelvo a decir, religiones serias. No estamos hablando de sectas. Quiero dejar esa claridad. Una cosa son las sectas u organizaciones internas dentro del cristianismo. Otras cosas son las religiones como
cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, son religiones. Dentro de esas religiones hay diferentes elementos u organizaciones que se han separado o que tienen su manera diferente de vivir. Pero entonces quiero dejar eso claro. Una cosa es religión, otra cosa son sectas, que en otra oportunidad tendremos un poco más espacio para hablar al respecto. Entonces, mis amigos, es importante, bueno, hay otro elemento que quiero tocar porque ustedes dicen que es religiosidad. Entonces, hablamos de espiritualidad, hablamos de religión y hablamos de religiosidad. La religiosidad es la expresión de la vivencia de mi religión, que es mi proyección espiritual. Es decir, yo soy espiritual, asumí una religión para acrecentar mi espíritu y cuando yo practico esa religión, al vivenciar esa religión de manera externa, la podemos llamar religiosidad. Por ejemplo, llamamos religiosidad popular, hacemos las peregrinaciones, hacemos los rosarios, son la famosa religiosidad, la expresión de nuestra fe a partir de una religión. ¿Es importante la espiritualidad? Fundante. Y Víctor Frank, digamos que el fundador de la logoterapia, tiene un libro muy interesante, El hombre en busca de sentido. Él era un judío en campo de concentración de Auschwitz, decía, el hombre busca un sentido y uno de los sentidos de vida fundamentales es esa búsqueda de Dios, es esa espiritualidad. Y la espiritualidad es muy rica. Y bueno, ahora un tema mucho más grande para conversar, porque quiero dejar que mis doctoras también puedan aportar de sus diferentes campos, pero un ser espiritual tiene esa capacidad desde la esperanza, desde la fe, de su relación trascendental, de poder alcanzar los imposibles que para el hombre con fe y espiritualidad se vuelven posibles. Es algo muy interesante. Yo sé que la doctora Lucía nos va a poder explicar del poder de la espiritualidad en la capacidad de la fortaleza, de la resiliencia y de la capacidad de obtener un sentido de vida en nuestro comportamiento y nuestra vivencia cotidiana. Nini, no sé si ya, no sé, pronto más adelante podamos ampliarlo de pronto con las preguntas que nos puedan surgir. Claro que sí, padre. Excelente esa explicación, porque precisamente siento que hay mucha confusión entre estos tres términos, ¿cierto? Y ahora que se relaciona con el término de ética, entonces puede existir que hay una marcada incidencia en sobre la ética desde el concepto de espiritualidad. Con la explicación que diste, pues creo que nos llevas a tener una luz, como lo dijiste desde el principio, y mayor claridad sobre cada uno. Y es importante tener claro pues esas diferencias, y más como lo dijiste, en un escenario académico. Gracias por abrirnos esas puertas a esa construcción y a esa profundización sobre estos tres conceptos. Pero también vamos a dar entrada a que en algún momento yo tuve una experiencia trabajando en una clínica psiquiátrica durante un año. En ese año sí me di cuenta desde la experiencia que las personas que tenían un mayor nivel espiritual, ¿sí?, y valdría la pena mirar investigaciones nuevas o realizar incluso una investigación, tiene una mayor incidencia a las personas que manejan la crisis y logran aprender a vivir con su enfermedad y enfrentar esos retos, ¿cierto? Entonces, ese camino de la espiritualidad, sin duda, sea el componente, sea la doctrina, nos hace ser quizás más fuerte en persona, en espíritu, pero esa espiritualidad también se tiene que alimentar. ¿Desde dónde? Desde esa religión, que es la que nos enseña la doctrina, ¿sí?, que son los principios, los valores, todas las características particulares de cada una de esas líneas, y obviamente nos ayudan a estar mejor, a sentirnos mejor, a hallar un mejor sentido para nuestras vidas. Entonces, en este sentido, quiero invitar a la doctora Lucía Serna que nos comente. Ella es psicóloga, como lo dije desde el principio, pero ella decidió hacerse su maestría en psicología espiritual. Quiero saber, doctora, que nos comente acá en el auditorio por qué te interesaste en ese tema y cuéntanos acerca en qué consiste esta maestría o esta especialización que hiciste en este tema tan importante para las personas. Gracias, Nini. Bueno, yo me interesé por la psicología espiritual, pues en un inicio no sabía que existía, pero cuando empecé a trabajar en psicología, inicialmente lo hice en un entorno en el que no me sentía completamente llena. Al final trabajaba en el ser, tenía que ver con los temas de psicología, pero en profundidad no encontraba un sentido en el que realmente aportara al ser humano. Sí, esto hablaba yo entonces de trabajar en psicología organizacional. En esas búsquedas encontré que
digamos que eso se juntó como un llamado en el que sentí que tenía que servir y sentí esa necesidad de querer servirle a Dios también. ¿De dónde nació esa iniciativa? Creo que desde mi infancia también he tenido una relación al principio muy infantil con Dios, pero después la empecé a tener como una experiencia mucho más incorporada a mi propia vida, en el que es como esas certezas que salen en el corazón y entonces es como, ¿cómo puedo enfocar mi carrera de una forma en el que pueda servir y también pueda corresponder a esta necesidad tan grande que siento? Porque es cuando está esta llamada adentro, es que tú no lo puedes evitar. Entonces, es como dice la canción, ahí de mí si no lo hago, ¿no? Porque al final tú no te puedes escapar de eso. Y eso fue justo en un momento en el que después me di cuenta que estaba en un momento de crisis vital, que ocurre sobre los 29 y 30 años, y fue en esa búsqueda de esa profundidad, ¿no? Y entonces, cuando empecé a explorar, encontré que en Colombia no había una formación como psicología espiritual, sí la había en una universidad en Estados Unidos que se llama Sophia University, y desde ahí el enfoque vi que era espiritualidad más no religioso, digamos que no había un énfasis específico hacia una religión, sino que era una aproximación de empezar a profundizar en las formas de conocimiento del ser humano, en donde aprendíamos desde los nativos americanos, desde filosofía, el sufismo, el taoísmo, el confucianismo, y desde ahí entonces todas las fuentes, como el cristianismo, el budismo, todos empiezan a converger en una filosofía, en un conocimiento precioso que nos habla de el sentido del ser humano, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta de cómo llegué allá, pues siento que eso fue un llamado del corazón y para mí fue como este impulso vital que tiene el alma que te lleva a buscar qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. Creo que en mi vida ha sido fundamental la palabra exploración y por otro lado el servicio, y ahí encontré donde se podía unir la psicología con la espiritualidad y afortunadamente existía esta maestría. Para profundizar un poco en qué consiste la psicología espiritual, mira que este fue un énfasis que nosotros podíamos escoger en un momento dado, después del primer año de ver todas las teorías psicológicas, podíamos escoger este énfasis y la espiritualidad me llamó especialmente la atención precisamente porque yo me encontraba en un momento de vida en el que me di cuenta de la experiencia que yo estaba teniendo de Dios, en donde Él me estaba mostrando cómo podía yo servir y cómo podía servirle a Él. Empecé a explorar poco a poco a través de, como lo dice el padre William, de los elementos que nos da la oración, cómo la oración me permitió a mí activar mucho más mi voz interior, como reconocer unas verdades que se revelan en un momento dado cuando tú haces un trabajo de profundización. Y desde ahí fue empezar a explorar mucho cómo puedo yo servir a través de estas herramientas tan fundamentales y esenciales que las da la espiritualidad. Encontré dentro de la psicología espiritual algo súper interesante que es conocer un poco más la teoría que hay detrás, digamos, qué pasa con la psique y dónde se respalda la espiritualidad. Y entonces hay una parte súper interesante que llamó especialmente mi atención y fue la psicología perenne, ¿no? Entonces es una línea, una filosofía que habla de la filosofía perenne, tiene que ver con la filosofía de un constante que no termina, digamos, como que tiene una continuidad y habla de la propia naturaleza del ser. Específicamente la desarrolló Ken Wilber, y más o menos como en los 70 los teólogos, psicólogos, científicos empezaron como a querer explorar e investigar sobre la psique desde la dimensión espiritual. Desde entonces hay una parte súper interesante que la he podido ver yo en consulta y en la práctica privada, porque tiene que ver con el espectro de la conciencia, ¿no? Entonces es como el ser humano pasa de identificarse inicialmente, tener su propia identidad en todos estos entramados sociales, familiares, los propios afectos, ¿no? Pasar un poco de identificarse con mi propia experiencia y cómo yo concibo el mundo, lo que me fracturó y lo que me hizo feliz, pero es un poco como si ese espectro de conciencia estuviera atravesado por una realidad mucho más profunda que nos lleva de esa realidad interior tan básica o arcaica, en algunos casos, a esa
realidad superior de la que hablaba el padre William, y es cómo hay una conexión interna hacia la parte suprema, la conexión con la divinidad, con Dios. Algo que muchos otros teóricos han desarrollado, alguien que a mí, además de Víctor Frank, que también me llama especialmente la atención con la logoterapia, Carl Jung, que desarrolla la psicología analítica, habla de que es mucho más profunda digamos, toda la realidad de la conciencia, de lo que no se ve, de la conciencia espiritual, del ser más allá de la persona. Y cómo en toda esa experiencia, ese viaje de vida, tenemos que experimentar con lo que nos confronta la vida, ¿no? El sufrimiento, llegar a rupturas tan grandes como que nazco en un hogar en donde hay violencia, o nazco en un hogar en donde hay sometimiento de la mujer, donde nací en condición de abandono, de negligencia, donde he tenido que tener abusos. Entonces es un alma que tiene que atravesar una serie de experiencias y desde ahí es ver cómo puede, más allá digamos, superar todo ese entramado que limita al ser y que lo hace identificarse con realidades, digamos, como muy superficiales, para que la persona pueda hacer una transformación y desde ahí apuntar su mirada hacia esa realidad más profunda que está relacionada con el bien supremo. No sé si esto es algo abstracto, pero es un poco como que quise dibujar este espectro de conciencia que habla de la teoría de la psicología y la espiritualidad. Fíjate que en relación a esto, creo que el estar acá, incluso las personas que nos están mirando, es porque de una u otra manera hemos tenido preocupación por ese ser, ¿sí? Y tenemos una motivación también hacia el servicio. Digamos que desde lo individuo, desde cómo enfrento mis crisis, desde cómo busco, ¿sí? Algo que puede ser desde la misma espiritualidad para estar mejor, eso es lo que tú multiplicas, que es tu caso. Diste una elección a partir de un testimonio de vida, ¿sí? Es decir, que tu elección parte de una vivencia que creo que más de una de las personas que está acá, incluyéndome, nos identificamos en esas crisis vitales, ¿sí? Porque ahí es donde están esos llamados, ¿sí? Y de una u otra manera, en el contexto en donde estamos, ¿sí? Estamos reuniendo también esas voces. Estamos atendiendo también esas crisis colectivas, ¿sí? Sociales, personales, de nuestros uniformados. Y en este sentido, Patricia Mosquera nos puede dar cuenta y nos puede contribuir en cómo se está dando esta parte espiritual o religiosa ya en el terreno castrense. Patricia, cuéntanos sobre tu experiencia. Bueno, Nini, gracias. Retomo un poco lo que decía, que me parece muy interesante, lo que decía Olga, y es, por ejemplo, el ser social. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿será que lo social va muy ligado a lo espiritual? Claro que sí va muy ligado. Y yéndonos al ámbito castrense, al ámbito que nos corresponde a nosotros, pues siempre pensamos que si una persona contribuye siendo social, haciendo labor, colaborando en su vocación, su misma vocación, nuestros militares y policías en su vocación de servir, pues es que lo decían muy claro ustedes ahora, eso es un servicio, eso es darse, y nosotros estamos llamados a servir, el cual nos nutrimos además por la apuesta que hacemos, y es el espíritu. Entonces es el espíritu quien llama a servir. Una persona espiritual es una persona llamada a servir, pero la persona espiritual llamada a servir no lo hace porque quiere, sino porque en su interior siente esa voz de Dios en su corazón que le ha llamado a servir, un corazón que restablece, un corazón que restaura, un corazón que reconfirma eso que Dios le ha regalado,
Por eso el padre William nos hacía claridad entre un ser espiritual y un ser religioso. Entonces, un ser espiritual es un ser que siente ese llamado de Dios y nosotros lo podemos ver patente en nuestros militares, como nuestros militares en su servicio, Nini, en su servicio, pues sienten ese llamado de Dios. No quiere decir que por eso todos sean espirituales, pero en la mayoría de nosotros los seres humanos, todos tendemos, como lo decía Olga bien ahora, tendemos a ser hombres espirituales, porque en nuestro interior también está esa voz de Dios que incita en nosotros ese deseo de servir, de salir de nosotros mismos, de donarnos a los demás. Y no hay nada más bello que yo servirle a los demás. Entonces, para uno, esa parte social es muy bonita y esa parte de servicio es muy bonita, pero yo diría que es más bonita si nosotros lo vemos desde la parte comunitaria. Qué bueno que nosotros, habiendo madurado esa fe inicial, que nosotros, habiendo escuchado esa voz de Dios, porque la mayoría de nosotros, créame que la mayoría de nosotros buscamos ese ser trascendental, buscamos de Dios, necesitamos ese ser supremo, llámelo como lo llame. Entonces, la mayoría de nosotros queremos servir y queremos salir a los demás y queremos donarnos a los demás, que a veces no lo sabemos hacer. Sí, es verdad, a veces no lo sabemos hacer, pero yo decía que es mucho más interesante desde la comunidad, desde la parte comunitaria, porque si yo he tenido esa experiencia de fe en la parte comunitaria, me queda muchísimo más fácil, sería más relevante que yo ir a donarme a los demás si ya he vivido una experiencia comunitaria. Eso redunda en el ámbito de lo social. Si yo me dejo permear por allá el Evangelio de San Juan, recuerdo el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 26, dice que ese espíritu de Jesús nos dice que el Paráclito, ese espíritu de la verdad que Dios nos ha regalado, nos lo recordará y nos lo enseñará todo. Entonces, un ser espiritual es un ser que se deja guiar por la presencia del Espíritu de Dios en su vida, a diferencia del ser espiritual al ser religioso. Muy bien. Vamos a darle reconocimiento a las personas que hoy nos están acompañando. También si nos quieren realizar preguntas por el medio del Facebook Live, los pueden hacer, que estamos atentos aquí a responderles en la tertulia. Gracias a Alejandra María Ávila Corrales, a John Jairo Vázquez Gómez, a Ana Clemencia Vela, a Jacqueline Ortegón, quien todos ellos nos dicen que el tema de hoy es un tema muy interesante. A Milena Cáceres, gracias Padre por su explicación. María Livia Trujillo, un saludo a los panelistas. Y en general, John Jairo toma también un aspecto muy importante que vamos a abordar hoy, que es el tema de la fe. John Jairo dice, tener fe, y más adelante también dice que es necesario trabajar este tema espiritual desde mucho antes de que la gente se deprima, ¿sí? Entonces, en relación con este aspecto que lo dice, que hay que tratarlos antes de que la gente se deprima, sería importante una vez empezar a mirar cómo en la atención, ¿sí? En la atención ya en clínica, en la espiritualidad y el contexto de atención clínica, se da esta combinación, Lucía. ¿Me estás preguntando? Sí. Dale, pues. Sí, ¿me escuchaste? Pero repíteme la pregunta. Ya, tenemos un oyente, ¿sí? Sí. Y nos dice que es importante tener en cuenta la espiritualidad antes para tenerla como un factor de prevención antes de que nuestros uniformados se depriman, ¿sí? Uniformados o no uniformados. Entonces, en este sentido, en el contexto ya clínico, en la práctica, ¿cómo se da esa fusión entre la atención clínica y la espiritualidad? Hay el aspecto de, digamos, poder trabajar la fe como un factor protector, digamos, antes de que la persona entre en esta depresión,
definitivamente el hecho de que la persona pueda tener una práctica espiritual, incluso encontramos que los que entran en conflictos de vida, en crisis existenciales, en depresión, digamos que ya en algunas dificultades mentales más profundas, vemos esencialmente que están alejados de Dios y de su espíritu, ¿no? Digamos que han entrado en un espacio en el que ven únicamente de frente es la oscuridad y la tristeza, y ahí entonces, si vamos a ver la historia de vida de las personas que desarrollan este tipo de dificultades, como la depresión, pues al final vemos una historia de vida de dolor, ¿no? Como en qué momento se fragmentó el corazón de la persona, su historia, su ser, eh, y esas historias no resueltas es lo que redundan más adelante, tanto en adolescencia como en la adultez, a ver que hay algo que hay que resolver. Yo lo pongo en términos como que el alma lo llama a uno y le dice, oye, recuerda que aquí hay algo que no está sanado. Vuelve a mirar tu corazón porque hay algo que tienes que resolver. Y hay hogares que, bueno, digamos que cuando se aprende básicamente de la creencia espiritual, muchas veces se aprende en el hogar, ¿no? Que los padres te enseñan, tus papás te enseñan a orar por las oraciones más básicas y desde ahí te hablan de que hay un ser superior, te hablan de la Madre María, cómo creer en la Madre María. Y eso al final va creando una información muy clara porque mira que tienes unos imaginarios de yo no estoy solo, yo no estoy sola. Hay personas que al final, cuando hablamos de la fe, tienen como una desilusión tan grande que muchas veces pelean con esos imaginarios. Es toda la vida he creído que si hay alguien que me cuida, que Dios me cuida, pero entonces ¿por qué se llevó a mi padre? ¿O por qué se llevó a mi pareja? ¿Por qué mi pareja me es infiel constantemente? ¿Por qué mis hijos no me respetan? Y empiezan a entrar en esa pelea con Dios, pero al final es todo eso que los tiene que llevar a ver qué es esto que el conflicto me está mostrando, qué es lo que me está pidiendo que yo sane, que yo reconcilie en mi interior, que yo perdone, que yo resignifique de mi propia vida. Entonces, sí, pues evidentemente cuando hablamos aquí de la clínica y la espiritualidad, pues sí tiene que ver como que la espiritualidad y la fe nos ayuda un poco a volver nuestra mirada hacia ese espacio de esperanza en el que me permite a mí ser más compasivo conmigo y con mi propia historia, no sintiendo que soy una persona desdichada por lo que estoy viviendo, sino tener una postura de aprendizaje y de transformación sabiendo que el sufrimiento es un camino de maduración del alma y del ser. Qué bonita frase. Tenemos otra pregunta, el señor Eliezer Medellín, padre, para mi padre William. Dice, ¿entonces el ateo puede ser espiritual? Bueno, Nini, es interesante la pregunta del ateo. Bueno, en realidad, cuando abordamos la palabra ateísmo, es bien difícil, porque muchas veces confundimos el ateísmo con la rebeldía o con la apatía, que son completamente diferentes al verdadero ateísmo. O sea, para mi concepto, el ser humano está llamado a ser espiritual. Lo que pasa es que en el imaginario colectivo siempre unen de manera inseparable espiritualidad y religión. Entonces, una persona que no practica religión, entonces, o que no hace parte de una religión, entonces es atea. Entonces, tienen esa concepción, entonces, y eso se erróneo, como yo les decía anteriormente. Una persona atea puede ser una persona espiritual. Bueno, si lo vemos en el campo académico, literalmente académico, no, porque una persona atea es una persona que no cree en lo trascendente, que solamente cree en lo realmente positivista, es decir, en lo que se ve, en lo que se comprueba, en lo que sus sentidos le muestran y no tiene esa capacidad de trascender. Entonces, a la pregunta, no, en realidad no. Ahora, pero hay algo muy interesante y es que el ser humano siempre ha estado llamado a esa trascendencia de una u otra manera.
no, lo pueden confundir ustedes con mil formas. Por eso yo les digo, hablar de ateísmo, hablar de un ateo es bien complejo. Son muy escasos, pues yo les decía, son bien escasos. Porque cuando una persona tiende a tener una interpretación un poco más allá de lo terreno, de lo físico, ya comienza a ser espiritual. Cuando una persona busca fuera su tiempo, de su espacio, esa relación con la divinidad, ya comienza a ser espiritual. Yo realmente estoy completamente seguro, creo afirmar que la mayoría de las personas somos espirituales en algún momento de la vida. Que no seamos de manera constantes, quizás, ¿sí? Pero sí tenemos en algún momento de nuestra vida esa conexión y esa espiritualidad. Y hoy en día, uniéndome a lo que dice la doctora Olga Lucía, en ese despertar del ser humano ante una realidad y una enfermedad, la depresión, la angustia, la crisis, la frustración, la incapacidad de asumir esa resiliencia ante los conflictos, se ha generado un espacio de meditación. Me llama la atención cuando yo comienzo a leer unos blogs y cuando yo comienzo a mirar algunas técnicas de cómo vivir mejor, junto con el deporte que es vida, le dicen a las personas, ten al menos 10 minutos o 15 minutos de meditación, y de meditación, no dicen de otra cosa, de religión, no, de meditación. Entonces, en ese momento, el ser humano se está dando cuenta que necesita aplacar un poco, porque va muy rápido en la vida, tomar conciencia de su tiempo, de su espacio, de su entorno, y comenzar a entrar en esa reflexión, en esa meditación, que la mayoría de las veces lo lleva a comunicarse con un trascendente, porque hay cosas en el mundo que no se pueden explicar desde la razón ni desde la ciencia. Entonces, cuando un ser humano, cuando una persona toma esa conciencia de su realidad, de su tiempo, comienza a tener esa espiritualidad, porque esa meditación lo va a llevar a esa espiritualidad. Entonces, vuelvo a retomar la pregunta, no, una persona atea no quiere ser espiritual, no puede, no la pregunta, puede serlo, claro, que no lo quiere ser es otra cosa completamente diferente. Mira que yo ahí profundizo, ahorita que lo estaba oyendo, padre, tuve una experiencia que recuerdo, y es que alguna vez me llegó un consultante que decididamente dijo, soy ateo. Y me morí del susto. Yo dije, Dios mío, ¿era cómo hago un proceso de acompañamiento con una persona atea? Porque ¿de dónde me agarro para poder profundizar en su ser? Pues lo que inicialmente fue un nerviosismo muy grande, después empezó a convertir en una alegría de tener esos espacios de consulta con él, porque es una persona, claro, pragmática, muy académica, que ve la vida de una forma diferente, pero la razón que lo llevó a una consulta psicológica fue querer mejorar algo que en su vida era muy sensible. Y era una persona tan profundamente sensible que desde ahí vive su espiritualidad. Y entonces la transformación, los cambios, el trabajo que tenía que hacer, el compromiso, las personas que son muy racionales de alguna forma y Sí. que muy claras y estructuradas, también son súper comprometidas. Entonces es una combinación fantástica. Así que los que se declaran, pues realmente pueden hacerlo y tienen una espiritualidad que es diferente, aunque el nombre como tal no les guste. No, y yo comparto contigo, Olga, tu experiencia, y es eso, o sea, digamos que hay ese imaginario colectivo, y yo pienso que las personas cuando se declaran ateas, no es porque rechazan una espiritualidad, sino porque rechazan una religión, una experiencia dentro de un contexto religioso. Entonces ellos dicen, no, a mí me fue mal en tal iglesia, ya soy ateo. No, entonces ellos confunden esas dos partes. No, si tú no tuviste una experiencia un poco desagradable en una religión, no te conviertas en ateo. Sigue siendo espiritual, como tú decías, Olga, desde una espiritualidad muy interesante. Hay realidades espirituales fascinantes, unas realidades espirituales que uno dice, oye, son sorprendentes desde una estructura mental, como tú dices, desde una vivencia, y como yo les decía anteriormente, que no
ejercen su espiritualidad entre un marco religioso, ok, perfecto, o lo ven de otra manera, pero eso no significa que sean ateos. O sea, yo quiero dejar hacer un paréntesis y una claridad. Una persona que no pertenezca a una religión determinada no significa que sea ateo. Entonces, el ateísmo no es el no participar de una o no practicar una religión, ¿sí? Acuérdense, uno puede ser espiritual y si yo estoy espiritual y busco esa relación, esa trascendencia, entender mi vida desde un concepto mucho más superior de lo que me da el mundo, soy espiritual. ¿Soy creyente? Bueno, es que la parte de creyente tiene muchas connotaciones que molestan a algunos académicos, pero yo digo, los ateos es un término muy complejo, muy reducido que tocaría verlo con lupa. O sea, yo personalmente no he encontrado muchos ateos. Me he encontrado con gente apática, gente resentida, gente que revuelve muchas cosas, pero que ateos, no, porque antropológicamente el ser humano está llamado a trascender y ustedes, es fascinante cuando uno comienza a ver desde antes de, comienzan ustedes toda esa relación que tenían en los momentos de la caza, el de la cosecha, de la fertilidad, son expresiones espirituales. O sea, el ser humano siempre está tendiente a trascender de una otra manera. Lo que pasa es que esa mezcla que muchas veces no entendemos, pero pues yo comparto mucho esa parte, la espiritualidad. Inclusive, me voy a atrever a decir algo que es bastante fuerte y es, muchas veces las personas espirituales son mucho más espirituales, inclusive en algunos aspectos de los que practican una religión determinada X o Y. Porque quiero hacer una situación. Una persona espiritual puede ser una persona religiosa, pero una persona religiosa puede ser una persona realmente espiritual, consolidada y estructurada. Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos quedamos en ser religiosos, sino en una religiosidad, que son completamente diferentes. Entonces, muchas personas se vuelven en un campo de religiosidad, que es decir, que caen en una práctica sin vivencia, que muchas veces vemos en la gente que van y practican, pero su vida está completamente, por otro lado, que es incoherente, que son personas religiosas, pero una persona espiritual que intenta fortalecerse dentro de una religión, su vida atestigua esa espiritualidad en su forma de vivir y en su forma de sentir. Y Olga decía algo muy interesante que me llamó la atención, era Dios como el supremo bien, como tú lo relacionabas a Dios como el supremo bien y lo relacionaba con la ética, porque Aristóteles también decía en la ética la búsqueda del bien y la búsqueda del bien un supremo bien. Entonces una persona espiritual tiene que estar coherente en su vivencia, en su religión, en la búsqueda constante de ese bien supremo, que si lo traemos un poco a nuestra vida es el amor en el contexto cristiano, ¿no? El amar a uno mismo para amar a los demás como un bien supremo. Entonces, por eso yo les digo, la espiritualidad se va a respaldar en mi modo de vivir, de apreciar las cosas, de valorarme a mí mismo y de valorar a los demás. Espiritualidad y religión. Ojo, porque muchas veces la religiosidad no me garantiza una espiritualidad, sino me queda en un acto externo y no interno. Excelente, Pat. De hecho, hay muchas personas que utilizan más demostrar esa religiosidad para encubrir su falta de espiritualidad. En este sentido, vamos a darle paso a Patricia, que ya Lucía y el padre nos han comentado como las limitaciones o los retos a los que nos hemos tenido que encontrar para resignificar este concepto tanto de espiritualidad como de religión. En el campo, en el terreno, Patricia, ¿cuáles han sido esos retos con los que tú también te has encontrado y cómo has hecho para conseguir, para mantener ese esfuerzo y seguir llevando el mensaje y promulgando la espiritualidad? Claro, Nini, mira lo que decían, no toda persona, hay que ser muy cuidadoso con eso, no toda persona religiosa es una persona espiritual. Y entonces es una pregunta bien interesante porque en el ámbito donde nosotros nos movemos, que es el ámbito castrense, el ámbito militar, a veces encuentra uno personas muy religiosas, pero no son espirituales. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo
¿cómo hace uno con estas personas que tienen una religiosidad en ciertos santos, en ciertas oraciones, pero no tienen esa espiritualidad profunda, el reconocerme yo misma, el reconocer al otro, el querer servirle al otro, porque es bien importante eso? Es en el reto de nosotros, diría, tomaría mi área y uno como persona evangelizada y evangelizadora es llevar a las personas, llevar a esas personas que realmente esa fe que tienen, pues sea una fe madura, que no se quede solo en hacerle peticiones, porque las personas religiosas a las personas espirituales nos diferenciamos, es que las personas religiosas son personas que le piden a Dios en X o Y necesidad, que es, claro, es muy pues de su necesidad, claro, que es necesaria, pero no quiere decir que por eso ha escuchado a Dios. Entonces, ¿cuál es como el reto para nosotros desde la evangelización o los retos que nos ha encontrado? Es hacer que esas personas que son religiosas den ese paso de la religiosidad a la espiritualidad. Y ese es el reto que nosotros tenemos, hacer por medio de las especiales condiciones de vida que nosotros tenemos, que reconozcamos realmente que no es suficiente ser religioso, que necesitamos tener una espiritualidad y una espiritualidad madura que se referencia desde nuestro testimonio de vida. ¿Cómo testificamos con mi testimonio de vida? ¿Qué tipo de vida auténtica llevo yo? No vida doble. Entonces, es muy importante tener en cuenta y hacerle énfasis a nuestros militares y policías en eso. Que no es lo mismo y ese es el reto de nosotros, tanto el padre y nosotros los profesionales, es ayudar a las personas a que realmente den ese paso, Nini, que no nos quedemos solo en lo espiritual, sino que va más allá y es la esperanza, es una esperanza puesta en Dios, ¿cierto? Puesta en Dios y que solo el Señor mire, nos lo dice que si el Señor no construye la casa, en vano se cansa el albañil. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros también tenemos que ser forjadores de una espiritualidad madura de nuestros hombres. Porque si me preguntara cuántas personas, si todas las personas religiosas son espirituales, no, no todas las personas religiosas son espirituales. Entonces, el padre decía, bueno, ahí con respecto a los ateos, claro, yo lo digo, y yo he ido a unidades donde encuentro personas que realmente sí son ateas, claro, que son ateas, y lo tenemos. No podemos tapar el sol con un dedo porque uno encuentra personas que realmente son ateas, porque recuerden que la fe y la razón van ligeramente unidas, pero hay personas que absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, el reto de nosotros en el obispado es hacer que las personas, por su testimonio de vida, por ese servicio que tienen, por ese llamado a su vocación, como personas den el paso, estén abiertas a tener una espiritualidad madura y que sirvan, porque lo decíamos ahorita, la espiritualidad es más de servicio, porque a veces servimos, pero no, realmente de espiritualidad no tenemos nada, Nini. Gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a dejarles a todos nuestros oyentes y videntes esa iniciativa y esa invitación a no alardear tanto de nuestra religiosidad, sino de nuestra espiritualidad. ¿Sí? Que creo que ahí está el reto, el que tenemos que seguir alimentando, ¿sí? Y con base pues en los testimonios que hoy nos dan las tres personas que están con nosotros. De pronto, cada uno de estos testimonios nos indican una luz de por dónde debemos seguir nuestro servicio y que debemos mejorar y cuáles son esas alertas que de pronto en el día a día nosotros se nos presentan, no solamente para mantener la fe, sino para mantener una esencia que efectivamente nos permita seguir haciendo una mejor contribución como seres a la sociedad. Nos han escrito nuestros panelistas bastante y quiero hacer el cierre precisamente dándoles el reconocimiento a quienes nos acompañan hoy. Por ejemplo, Vanessa Hernández nos dice
que es importante tener el pleno conocimiento en la distinción de la religiosidad y la espiritualidad, que gracias a ustedes por las enseñanzas. Es importante, Luz Gladys Soto nos dice que es importante ser testimonios de fe con coherencia en el Evangelio de Cristo. Y acá tiene que ver un poco el tema de la doctrina que nosotros seguimos, que es la que nos da esa base para poder manifestarnos o para poder hacer parte de una doctrina, la doctrina social de la Iglesia, que en este caso sería nuestra línea, la Iglesia Católica. Alejandra María Ávila, mil gracias a los cuatro, son unas personistas súper especiales, Dios los bendiga y los proteja siempre. Siempre con ustedes, sus familias, mil gracias por sus enseñanzas, sigan haciendo estos temas que día a día son importantes para nosotros y para aprender más. Padre, muchísimas gracias, vemos mucha religiosidad y nada de espiritualidad, seguiremos en el reto de ser mejores. Son varios panelistas que tenemos hoy y que obviamente esto es lo que hace que este espacio sea fascinante, poder escuchar otras perspectivas, poder aclarar inquietudes, poder hacer un espacio de construcción desde la comunidad. Los invito para nuestra próxima tertulia, que será el 9 de octubre, para hablar sobre el tema de la sociedad líquida. A ustedes, Patricia, Lucía, Padre William, nuevamente mil y mil gracias y dejamos abiertas las posibilidades en donde solamente el ser puede tomar la decisión de ser religioso, espiritual o solo manifestar una religiosidad. Gracias, feliz fin de semana. Gracias.